Bienvenidos a la exposición del grupo número 2 del curso Procesos de Manufactura de la Universidad de Antioquia. El tema correspondiente es Técnicas de unión en materiales compuestos y el grupo está conformado por Daniel Esteban Ramírez Guevara, Joan Banner Duarte Barrios, Adriana Marcela Barrios García, John Sebastián Amaya Salcedo y José Manuel Gil Puerta. En el campo de la ingeniería se puede definir como material compuesto aquel sistema integrado por una mezcla o combinación de dos o más micro o macro constituyentes que difieren en forma y composición química y que además de estos son indisolubles entre sí. En los materiales compuestos se pueden identificar dos fases o componentes principales. Una fase discontinua y más rígida que se denomina refuerzo y otra fase continua y generalmente menos rígida que se denomina matriz. La matriz proporciona protección contra daños y proporciona estabilidad mecánica al refuerzo bajo carga. Al mismo tiempo, el refuerzo puede mejorar la resistencia, dureza y rigidez u otras propiedades mecánicas de la matriz. Los materiales compuestos permiten una gran gama de mejoras en las propiedades de materiales que depende en muchos casos de la dirección de los refuerzos. Como se observa en la parte derecha de la gráfica, en los últimos años ha ocurrido una revolución en los materiales que nos ha llevado al desarrollo de la industria de los materiales compuestos y que ha generado el desarrollo de esta en todos los campos de la ingeniería. Pero como cualquier otra revolución, es una espada que tiene dos filos. Por una parte se tienen avances diversos, numerosos y dramáticos en los tipos de materiales, tanto en composiciones como en las formas y propiedades, así como una mejor comprensión fundamental de las relaciones que existen entre la microestructura y las propiedades, y una mayor creatividad, mayor innovación, mejor desempeño, menor costo y mayor confiabilidad en los diseños que emplean los nuevos materiales. Por otro lado, la complejidad de materiales nuevos con nuevas funcionalidades, tal como la anisotropía y la capacidad sensorial, que obligan a los diseñadores a alejarse de su experiencia y sabiduría establecida y obviamente de sus áreas de práctica, además del desarrollo de tecnologías y computadores que permitan el estudio de estas propiedades. En la gráfica además se observa que en el comienzo de la historia humana, de manera experimental, se pudo deducir que las combinaciones de materiales producían propiedades en el material mixto o compuesto que eran superiores a la de cada componente. Un ejemplo antiguo son los ladrillos de barro que eran reforzados con paja. En ocasiones es posible fabricar un producto o estructura como una sola pieza, pero por lo general es necesario construir productos o estructuras uniendo piezas de detalle, componentes o elementos estructurales. En la industria aeroespacial y mecánica es necesario e importante unir piezas por varias razones. Algunas de ellas son lograr un gran tamaño de estructura, así como de un ala o de un fuselaje, lograr una geometría compleja, como las de las alas, y lograr eficiencia estructural o agregar nuevo material a la estructura con el fin de reemplazar una sección o reforzarla. Como se puede observar en el gráfico, la matriz por lo general tiene buena protección contra daños y buena estabilidad mecánica, mientras que el refuerzo tiene gran resistencia, dureza y rigidez. Por lo tanto, la unión de ambos genera un compuesto que por lo general tiene propiedades intermedias entre ambos. Y en la gráfica de la derecha se puede observar cómo ha impactado los materiales compuestos y sus uniones en la industria aeroespacial. Como ya mencioné, la unión es necesaria y es muy importante en los materiales y en la industria de la ingeniería. Como se puede observar en la gráfica de la izquierda, del costo total de un proyecto, la fabricación y los materiales consiste en el 50%, mientras que el otro 50% consiste en las uniones y el ensamblaje de todas estas componentes estructurales. Además, en la parte de la derecha se puede observar la importancia de la unión que hay en las nacelas y en el motor de un avión, que se puede observar ahí por las diferentes uniones y colores de la sección. Cada tipo de material plantea sus propios desafíos en función de sus propiedades inherentes. Por ejemplo, los metales son relativamente fáciles de unir debido a su resistencia a la ductilidad, su gran capacidad de fundirse y solidificarse y su capacidad de deformarse plásticamente. Por otro lado, la cerámica es todo lo contrario, es mucho más complicada de unir y en el caso de los materiales compuestos se plantean diferentes desafíos particulares que mencionaré más adelante. El rendimiento de una estructura depende de manera crítica del comportamiento de cualquier junta o unión que contenga
Y pues como bien ya sabemos, la mayoría de las estructuras contienen juntas o uniones. Es por ello que en muchas ocasiones se pierden propiedades y ventajas de secciones debido a la realización de una mala unión o junta. Los materiales compuestos presentan gran dificultad en sus uniones. En primer lugar, tratar con la matriz para obtener compatibilidad química, física y mecánica de un elemento a otro. Y en segundo lugar, retener la integridad del refuerzo a través de la junta o de la unión con el objetivo de obtener una alta eficiencia conjunta. En particular, en la unión adhesiva de materiales compuestos, se tiene en cuenta que la resistencia de los materiales compuestos a cortadura es baja. Es una propiedad que depende mucho de la matriz y la intercara, por lo que se debe tener en cuenta durante el diseño de la unión, ya que las uniones fallan relativamente fácil por cortadura. Por otro lado, la delaminación de material compuesto puede provocar que la unión falle por cortadura laminar y se debe considerar de igual forma en el diseño de la unión. Y en general se debe de tener en cuenta en la unión de cualquier tipo de material que los coeficientes de expansión térmica sean similares, sino que estos pueden provocar que se generen concentración de esfuerzos por deformación térmica. Soldadura de materiales compuestos. Existen varios tipos de soldadura para materiales compuestos. En este caso, les hablaré de la soldadura por ultrasonido, inducción y microondas. La soldadura por ultrasonido es el proceso en el cual son usadas altas frecuencias para inducir movimiento molecular para hacer crear fricción que se convierta en calor. La capacidad de soldar dos o más componentes mediante soldadura ultrasónica depende de las propiedades físicas del material, la frecuencia y la amplitud de la onda ultrasónica y el diseño de la junta. La aplicación de la soldadura ultrasónica es muy extensiva en varias industrias, tales como la eléctrica, electrónica, automotriz, aeroespacial, médica y energética. En particular, en la industria aeroespacial emplean este método para unir materiales compuestos de matriz termoplástica ligera. La soldadura por inducción se basa en la existencia en la entrecara de unión de un elemento sensible a la acción de un campo magnético variable generado por una bobina. El calentamiento de un material por efecto de un campo magnético externo puede deberse a fenómenos distintos dependiendo de su naturaleza. En materiales compuestos reforzados con fibra de carbono se promueve el calentamiento de los sustratos mediante corrientes inducidas, empleando para ello agentes de calentamiento metálicos o bien aprovechando la naturaleza conductora de las fibras de refuerzo. En materiales compuestos reforzados con fibra de vidrio y entre un plástico sin reforzar, se suelen situar en la entrecara de unión de partículas ferromagnéticas embebidas en resina que se calientan por efecto de la histeresis magnética. Uno de los aportes de este tipo de soldadura en la industria aeroespacial es la construcción de piezas termoplásticas reforzadas con fibra de carbono del borde del estabilizador horizontal del F-111A. Ahora un pequeño video de la soldadura por inducción. Bueno, la soldadura por microondas es una forma de soldadura electromagnética que utiliza una frecuencia de radiación de 2.45 GHz. La mayoría de los termoplásticos no experimentan un aumento inmediato de la temperatura cuando se irradian con esta frecuencia de radiación. Esta técnica normalmente funciona colocando un material absorbente de energía de microondas en forma de junta en la interfaz de la junta. El calor generado en este implante derrite el termoplástico circundante, produciendo una soldadura al enfriarse. La soldadura por microondas es un proceso relativamente nuevo entre las técnicas de soldadura. El método ofrece una serie de ventajas potenciales que incluyen tiempos de calentamientos cortos debido al calentamiento volumétrico que es independiente a la conducción térmica, la posibilidad de geometrías de unión complejas y tridimensionales, una reducción en el costo de capital del equipo, particularmente para soldar componentes complejos,
muy bajo consumo de energía y facilidad de desmontaje. La mayor frecuencia utilizada da como resultado un calentamiento más rápido que las soldaduras de radiofrecuencia. Las desventajas de la soldadura por microondas incluyen que normalmente se requiere un material consumible susceptible a las microondas en la interfaz de la unión. Requiere una etapa adicional en el ciclo soldadura y tiene problemas de reciclaje. Los materiales que contienen grupos moleculares polares pueden calentarse rápidamente causando degradación del material si la velocidad del calentamiento y el nivel de potencia no se controlan adecuadamente. Continuando con los tipos de soldadura de materiales compuestos, tenemos la soldadura por resistencia. Esta soldadura es un proceso termoeléctrico en el cual se juntan dos placas de material y se apoyan dos electrodos a los dos lados. Se hace fluir energía eléctrica o corriente por los dos electrodos, uno negativo y el otro positivo. Así esta corriente pasa por el material, haciendo que debido a la resistencia del material se genere calor y esto permita una soldadura o un punto de soldadura entre las dos superficies. A continuación podemos ver los componentes a la parte izquierda, donde se ven las dos piezas de soldadura que queremos soldar, los dos electrodos. Se debe tener en cuenta que se debe estar haciendo presión por medio de los electrodos para que las piezas se mantengan en su lugar y se genera el punto de soldadura. El tiempo de soldadura debe ser muy preciso debido a que si se deja mucho tiempo se puede fundir las dos capas completas de material, o si se deja muy poco tiempo no generar un punto de soldadura lo suficientemente fuerte. Algunas ventajas de este método de soldadura es que se puede acoplar muy bien a la automatización, no añade material adicional para la soldadura y es una soldadura muy rápida, debido a que el tiempo de soldadura promedio es de 1 a 4 minutos. Hay que ser muy precisos con el tiempo, pero el tiempo es muy corto. Debido a eso, la precisión con el tiempo es muy delicada. A nuestra parte derecha vemos los tres tipos de soldadura que podemos encontrar con la soldadura por resistencia, los tres principales, que sería la soldadura por puntos, que es de la que ya hablamos anteriormente, que es que genera un punto en la superficie y con ese punto se unen las dos piezas de material. Entonces se genera el punto, se liberan las dos partes de los dos electrodos, dejan de hacer presión, se mueve la superficie y se sigue haciendo un punto. Después viene la soldadura por costura, en la cual los electrodos tienen ruedas o rodamientos los cuales le permiten desplazarse sobre la superficie y así generar una línea de soldadura por toda la superficie. Y por último está la soldadura de proyección. En esta los electrodos se ponen sobre la superficie, en la cual tiene algunos puntos rugosos o unos imperfectos. Entonces, al ser estos imperfectos, la energía se concentra en este lugar y es allí donde se genera la soldadura. Después del proceso de soldadura, la pieza pasa de tener imperfectos a quedar completamente plana como lo deseamos. A continuación viene la soldadura por infrarrojo. Este tipo de soldadura se desarrolló inicialmente en 1900, aunque tenía un alto costo inicial, fue hasta finales de la década hasta finales del siglo XX que se dio su uso más comercial y masivo. Esta soldadura consiste en utilizar rayos infrarrojos para, de manera que no se genere contacto, se puedan derretir las dos piezas de plástico que queremos unir y lograr que el material, mientras absorbe la luz infrarroja, se caliente, se derrita y podamos unir las dos piezas deseadas. Aquí dentro de los tipos de soldadura por infrarrojo tenemos tres, que serían el primero, que sería el de la izquierda superior, en el cual tenemos nuestro rayo infrarrojo que lo hacemos pasar cerca de las dos superficies a 3 o 4 milímetros, a 1 o 3 milímetros, perdón.
Una vez que las dos superficies se derriten, retiramos el rayo y las unimos. A continuación a la derecha tenemos otra soldadura por láser que es utilizando un material transparente. Así el infrarrojo puede pasar por el material transparente llegando hasta el material opaco en el donde se genera un punto en el que se absorbe la energía, se derrite la pieza y logramos que se genere un punto de soldadura. Luego está la soldadura con... Luego tenemos la soldadura por placa caliente. Esta soldadura consiste en que una pieza metálica por medio de un electrodo se calienta y nosotros juntamos las dos piezas que deseamos unir a esta pieza metálica aplicando presión, esperando que se calienten, y una vez que estas piezas se calienten en la parte que deseamos unir, retiramos la placa metálica y las juntamos para eh, lograr la soldadura. A continuación podemos ver un esquema de cómo funciona esta soldadura. Primero se colocan las piezas que deseamos eh, soldar, luego se introduce el elemento calefactor. En este caso, como podemos ver, tiene las uniones que permiten que pase la electricidad y se calienten. Aplicamos presión para que de esta manera las secciones que queremos que se derritan por la unión se calienten y se derritan. Luego retiramos el elemento calefactor, se aplica presión, dejamos que se enfríe y tenemos la pieza que deseamos. Algunas ventajas y desventajas de este proceso es que es un proceso muy simple y muy rápido. Es el más utilizado para la generación de elementos plásticos en la industria. Algunas desventajas leves es que se adhieren partes de material al elemento calefactor y esto genera desperdicios del mismo y que se debe estar haciendo un mantenimiento constante a estas superficies. Para este último problema que mencioné, existe una variante de este proceso que utiliza una temperatura más alta, lo que nos permite que en vez de que el calentamiento de las piezas, sea por contacto, se dé por radiación, que como vimos en el anterior ejemplo, en la soldadura por infrarrojo, las piezas se calienten por radiación y una vez que estén derretidas podamos unirlas. Pero esto es una variante que pues al requerir mayor potencia requiere mayor gasto energético y es un poco más costoso. Por último tenemos la soldadura láser. En esta soldadura lo que se hace es que por medio de un láser focalizado por medio de vidrios o espejos con reflectores o convectores podamos direccionar un láser para soldar dos piezas que deseemos. Este proceso por lo general lleva un gas protector, regularmente es helio o argón. Este gas es ingresado al láser por medio de mangueras que lleva a los costados, como podemos ver en esta imagen, y así el proceso, una vez empieza a fundirse, a actuar el láser en la superficie, se fusiona con el gas que le estamos eh, inyectando y genera un plasma. El plasma tiene un potencial calorífico muy superior a los otros estados de la materia, lo que nos permite derretir de manera rápida las secciones de superficie que queramos unir y ir moviendo el láser a lo largo de la superficie o ir rotando la superficie, como podemos ver en el ejemplo, que es un torno que va girando a medida que el láser va fundiendo, generando una unión en en el material. Aquí podemos ver un esquema un poco más detallado de cómo funciona este proceso, que es un rayo láser que viene por medio de una cavidad, ingresamos el gas protector y aquí una vez se da la fusión con el gas protector generando la unión de las dos piezas que deseamos.
Este láser que vemos ahí puede ser de dos formas, puede ser un láser sólido o un láser gaseoso. En un láser sólido encontramos elementos como rubí o metales con ciertas aleaciones de tungsteno o otros metales raros. Y eh, también estamos en la parte gaseosa. En esta parte gaseosa se utilizan normalmente gases como CO2, argón o helio. Bueno muchachos, con esta parte finalizamos los procesos de soldadura de compuestos, de materiales compuestos. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Daniel Esteban Ramírez y vengo a explicarle cómo funciona la adhesión química, digamos de los procesos de adhesión. Es un proceso que, digamos, tiene varias ventajas por ser de tipo permanente, cuando se quiere de tipo permanente y ya no se quiere revertir la pieza. Tienden a destruir muy bien la carga estructural. Esto lo digamos que es muy bueno para cuando se quiere construir cosas pesadas. Y es un proceso que ya acaba en la microestructura de los materiales unir, o sea, no hay que mecanizarla como tal la pieza o ejecutarle un proceso físico para hacerla. De hecho, en ciertos casos sí se puede aplicar procesos físicos, pero solamente es mediante el proceso de secado, o sea, mientras el adhesivo se seca, ejercer presión en las piezas a unir mejora los resultados. También son susceptibles a cambiar la temperatura y la corrosión, lo cual hace que, digamos, sea como una desventaja en cuando se quiere trabajar con temperaturas extremas o ambientes extremos. Ah, Adhesivos epóxicos, hablando dentro del primer tipo de adhesivos. Como dice, necesitan de fuerza aplicada para iniciar el proceso de adhesión, lo que estaba hablando anteriormente. Para poder que la adhesión se dé correctamente, necesitamos que se aplique fuerza. Se puede hacer manualmente o mediante una máquina que retenga la fuerza entre las dos piezas. Existen adhesivos epóxicos que curan a temperatura ambiente, pero los que más resultados tienen requieren de curado en caliente. Entonces, ya requieren de un tratado térmico para que el curado se dé de una buena manera. Y eso ya depende, hay también de distintos tipos que curan rápidamente o que curan lentamente. Por lo general, los que curan lentamente son los que son más fuertes. Existen adhesivos epóxicos modificados para brindar mayor resistencia a las vibraciones entre las partes unidas, también una mayor flexibilidad. Eso ya, digamos, depende de lo que se quiera usar para el uso. Hay distintos adhesivos epóxicos de una u otra clase. Adhesivos de poliuretano son mayoritariamente usados para unir componentes electrónicos, porque tienen muy buen comportamiento con la conductividad eléctrica, son bastante flexibles, absorben estrés estructural y tienen buena transferencia térmica. Eso de tienen buena transferencia térmica es digamos, algo muy deseable cuando se trata de electrónicos, porque los electrónicos tienen una tendencia a calentarse y si no hay una buena transferencia térmica entre las partes, puede llegar a sobrecalentamiento en ciertos sectores, lo que puede llevar al daño del electrónico en sí. Los cianoacrilatos son un tipo de adhesivo que seca casi que inmediatamente. No tienen tanta resistencia como otros adhesivos. Estos son los llamados super bonder, super pega, que es un adhesivo que es, digamos, se tiene que tener mucho cuidado porque el cianoacrilato reacciona en contacto con el aire, inmediatamente secándose. Entonces, tiene que aplicar directamente sobre el área a usar y tiene que ser en manera inmediata. También se puede usar como un preadhesivo para unir piezas con otro adhesivo que conlleva más tiempo de curado. Eso es una técnica que digamos se puede usar con los primeros, los adhesivos epóxicos. Como requiere un tiempo de curado mayor, se utilizan los cianoacrilatos como un preadhesivo para que se mantenga una mayor cohesión en las piezas mientras se está secando el verdadero adhesivo que es el que va a entrar a tener más fuerza. Los adhesivos ultravioleta en última instancia que son ideales para unir piezas transparentes como vidrio o ciertos plásticos.
Estos se secan rápidamente una vez son expuestos a la luz ultravioleta. Esto es porque dentro de su estructura tienen compuestos que vienen diseñados para que cuando les llegue luz ultravioleta reaccionen y hagan el proceso de secado. No se secan en ningún otro caso, por lo tanto son muy fáciles de usar. Digamos, en estos casos de cosas transparentes, no son muy fiables, por lo que no se van a secar bajo otras circunstancias, sino más que todo con exposición a la luz. Solamente cuando uno ya tenga la pieza lista, está seguro de que ya todo está en su lugar. Son bastante resistentes. Y esto, digamos, la única desventaja que tienen estos adhesivos es que solamente pueden ser usados en materiales transparentes que dejen pasar la luz ultravioleta, porque de otra manera, pues no se puede dar el proceso de secado, como ya dije. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que son los adhesivos estructurales. Cuando decimos adhesivo estructural, nos referimos de manera general a esos adhesivos que son capaces de soportar grandes cargas, ya sean dinámicas o estáticas. Y se usan principalmente en el sector aeroespacial, el de la automoción y el marítimo, principalmente porque las piezas que se usan en esas industrias están sometidas a ciclos térmicos, a químicos y a la corrosión galvánica, además de que siempre en estas industrias se busca reducir el peso y los adhesivos son muy eficaces para resolver ese problema. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de esto? En vez de comprar un montón de tornillos, remaches, pernos, arandelas para hacer las fijaciones mecánicas, simplemente compro un adhesivo estructural que es más barato, es más fácil de conseguir y me ahorro tanto el peso que ocupan ese montón de tornillos, pernos y eso, y simplemente reemplazo el adhesivo que es muchísimo más liviano que esas cosas y es más fácil de aplicar. Ya no necesito múltiples pasos como una soldadura de metales, sino que simplemente se aplica el adhesivo, me ahorra mucho tiempo. También de que la amortiguación de vibraciones es un factor, la verdad, muy importante, una ventaja muy importante, porque cuando, digamos, hacemos fijaciones mecánicas y un avión, por ejemplo, está en movimiento, la tensión y todas las fuerzas se centran en esas uniones específicas y eso hace que la vida útil de esos materiales se reduzca mucho debido a que se van dañando de manera más fácil. Entonces, con los adhesivos, el adhesivo se encarga de repartir la tensión por toda la superficie, lo que hace que la vida útil quede prácticamente intacta. Y si digamos dicen no, cuando digamos tenemos que enfrentarnos a conjuntos roscados, que esos son necesarios. Estos conjuntos roscados, si no les ponemos un adhesivo, se pueden mover, pueden retroceder, se pueden aflojar. Entonces, si le aplicamos el adhesivo, se quedan quietas, lo que aumenta la seguridad. Respecto a la agilidad, es más que todo porque, como ya había dicho antes, se reducen los pasos y es muy eficiente porque es muy fácil de hacer, entonces también se reduce de pronto las horas de la mano de obra. Con respecto al acabado estético, en las uniones mecánicas es normal que aparezcan zonas de óxido después de exposición al agua y los adhesivos por otro lado están ocultos entre los sustratos y así permiten exteriores lisos y de acabado estético perfecto. Entonces vamos a hablar ahora de por qué los adhesivos presentan una gran ventaja respecto a las demás cosas, los beneficios de los adhesivos en general. Primero que todo, como se muestra en la foto, el dinero es un factor muy importante al momento de desarrollar proyectos y desarrollar estructuras. Entonces, como son tan baratos de conseguir, permite que se ahorren costes y se puedan invertir en otras cosas que también son más necesarias. Ahora también, los adhesivos permiten realizar uniones de sustratos con diferentes geometrías, tamaños, naturalezas, lo que uno quiera.
eliminan la corrosión galvánica que se presenta en uniones como por ejemplo de acero o aluminio, y los adhesivos simplemente la eliminan, no permitan que se forme. Evita el daño estructural al momento de hacer una fijación. Afecta la integridad del material. Entonces con el adhesivo esto se elimina completamente. Además de que al momento de terminar todos los procesos se realiza uno de rectificado. Entonces entre menos fijaciones mecánicas tengamos que revisar, se ahorra muchísimo tiempo. La estética, pues ya la había mencionado. Más que todo por sí, porque las cosas se vean lindas, presentables, básicamente eso. La reducción del ruido y vibración, ya que más que todo cuando una máquina o algo está en movimiento, las fijaciones hacen ruido debido a la tensión a la que están siendo sometidas, y en cambio los adhesivos no suenan. Ahora vamos a hablar de las siliconas RTV, que son unos adhesivos muy importantes que se usan en la industria aeroespacial. Estos se aplican en proceso de encapsulado, rellenado, recubrimiento, sellado y adherencia, porque presentan excelente rendimiento térmico, estabilidad a altas temperaturas y flexibilidad para las bajas temperaturas. Las siliconas RTV se pueden aplicar incluso en las terminales y circuitos, en los empaques de motores, en el sistema de iluminación y los selladores de cables. En la industria aeroespacial, más que todo en la aeronáutica, se usan, así como lo dice ahí, en la cabina de pilotaje, en la cabina en general, la bodega de carga, el motor, en el landing gear, que es más que todo el tren de aterrizaje, la cola y el ala. Entonces, en la cabina de pilotaje se puede utilizar de pronto para el sellante del radomo, que es lo que sirve de capa protectora entre una antena y el medio ambiente para reducir el impacto que afecte el rendimiento de la antena. Además de encapsulantes para la caja negra, sellado de instrumentos de vuelo, etc. En la cabina, que es en la que se encuentran los pasajeros, se utiliza para la parte de iluminación, los compartimentos superiores, conductos de ventilación. En la bodega de carga es más que todo para los sellantes que se usan para las puertas, el cableado. En el motor sería rellenado de sistemas eléctricos, escudo térmico, adhesivos para la abrazadera de la turbina de gas. Y en el tren de aterrizaje se usan para los lentes de la luz y el rellenado de los dispositivos electrónicos que tiene este. Y en la cola, más que todo, en la cola y helada, más que todo el control, en el sellante del control hidráulico, de los dispositivos eléctricos, del depósito de combustible y del depósito en sí. Esto está ganando mucho peso en la industria aeroespacial, precisamente por las propiedades que tiene y por los beneficios que aportan en temas como seguridad, ensamblaje y protección. Estas son las referencias bibliográficas más importantes que usamos para realizar esta presentación, por si quieren investigar, y les damos muchas gracias por escucharnos.